¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Las pensiones. En muchas ocasiones trabajamos toda nuestra vida con la ilusión de tener una pensión. Eso es parte de un sistema solidario, de un país que se ha preocupado por la gente cuando llega a la tercera edad o cuando se acerca ese periodo. Sin embargo, también es cierto que en nuestro país la gran cantidad de regímenes de pensiones ha hecho que se prostituya mucho el concepto. Pensiones juveniles, pensiones desproporcionadas y otras que se generan con mucho beneficio en el ejercicio de una función temporal. Ese es el tema del día de hoy en Noches sin Tregua. Un país solidario está obligado a pensar en el retiro de esas personas que le han dedicado años de trabajo y años de esfuerzo a la nación. Sin embargo, a veces algunos temas, perdónenme la palabra, son prostituidos, como el tema de las pensiones. Hay una iniciativa en donde el gobierno y la iniciativa de un partido de oposición, sobre todo una diputada, está promoviendo cambios en el tema de las pensiones. Entonces, nada mejor que invitar a la promotora, a doña Sandra Pins, exdiputada, ministra de Planificación y con una vasta carrera, y a mi buen amigo José Francisco Pacheco, quien nos acompaña, economista y distinguido profesor universitario. A ambos agradecerles la presencia de Noches sin Tregua, brindar por la presencia de ustedes, por mis televidentes y sobre todo por nuestras familias. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasá de querer a poder. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas,
postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Doña Sandra, antes de empezar a hablar de política con P mayúscula, de los temas importantes del país, yo quisiera que usted nos cuente, y que José también se apunte al tema, ¿cuántos regímenes de pensiones hay? Porque yo estoy seguro que muchos costarricenses no saben. ¿Y cuáles son las principales deficiencias o diferencias que hay entre ellos? Bueno, puede uno hablar de, primero, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí, José. Buenas noches. Los que son con recargo al presupuesto nacional son 14 regímenes. 14 regímenes, cada uno de ellos con metodologías totalmente distintas. Ahí estamos hablando de los pensionados de Hacienda, de transporte, del registro, de los exdiputados, de los excombatientes, en fin, son 14 regímenes. Ahora, esos son los regímenes con cargo al presupuesto nacional. Cuando hablamos presupuesto, es aquellos que son aprobados, que van a la Asamblea Legislativa, con los recursos que se provee el gobierno. Exactamente. Esos son los que se manejan en el Ministerio de Trabajo, pero que el Ministerio de Hacienda es el que hace el desembolso para que sean pagados. Luego está el régimen de la Caja, digamos que es un régimen aparte, y el Poder Judicial, que tiene su propio régimen también de pensiones. Digamos que ese es un banco con 3 patas y que en el caso nuestro, que hemos sido funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, el que nos compete a nosotros es el que se llama el régimen con cargo al presupuesto nacional, en donde hay 14 diferentes regímenes, cada uno con su metodología de ajuste distinta. José, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las marcadas diferencias que hay entre los regímenes? Así, a grosso modo, ¿cuáles son las inestabilidades que uno encuentra socialmente ahí? Claro, mire, el régimen como un todo, en realidad, como dice bien doña Sandra, es bastante heterogéneo. Particularmente uno puede encontrar desde cosas tan puntuales como que algunas personas, las que están por ejemplo bajo el esquema del Ministerio de Transportes, la pensión es un 100% del promedio, ¿verdad?, de sus últimos N salarios, mientras que a los que están en Hacienda, que digamos dentro del gran régimen, los cubre solamente un 80%. Entonces ahí tenemos que a 2 personas que hayan trabajado en el mismo sector público, pero en 2 ministerios diferentes, tienen desde un punto de arranque dos pensiones distintas. Pero además, las reglas del juego, como le llamamos usualmente a esto, también tienden a ser muy, muy distintas. Por ejemplo, en el caso de los diputados, que todos conocemos y que han sido puestos sobre el tapete, las pensiones de los diputados tienen 2 particularidades en este momento. El crecimiento anual puede alcanzar un 30%, ¿verdad?, de su pensión, lo cual implica que aproximadamente cada 3 años esta pensión se duplica. ¿Por qué pueden?
¿Por qué dice usted? Sí, no siempre se actualizan, ¿verdad? Pero sí pueden ser sujetos de actualización con cierto rezago. Claro. Yo. Si me permitís una pequeña observación, es de los exdiputados. Exdiputados, sí. No deberíamos Sí, es confundir cierto. porque es de los exdiputados hasta 1992, cuando se da la ley marco. Son más o menos... Sí, creo que son 170, un régimen especial. Hay como, diputados. Sí, exacto, son pocos diputados. Eso es importante porque los Sí, diputados claro. tienen Sí, bastante exactamente. carga Suficiente política. Y para bastante que todavía la gente crea que la gente Ese es piensa un que los tema. que salen Ningún ahora ya salen con diputado, pensión. No, ningún diputado de los No, que no, sale no. ahora, no. El presidente de la República sí, el presidente de la República sale con Es una el único pensión, funcionario sí, público que y sale es- pensionado inmediato, por supuesto. Exacto, y es una pensión no contributiva además. Pero bueno, las reglas del juego también entonces crean ciertas diferencias. Por ejemplo, hay pensiones que están ligadas a puestos todavía. Entonces, aunque yo esté ya retirado, si mi pensión está vinculada a un puesto específico y ese puesto se revaloriza, mi pensión también lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, vean cómo Esos son los regímenes aplica- bonitos. Esos son los que, Digamos. Esos son digamos, Los que todo el mundo quisiera estar. Esos son los que sí. todo el mundo quisiera estar. Exactamente. así Entonces, en realidad las reglas le son muy dispares. Inclusive, otro problema que encontramos, y ya no solamente en el régimen de Hacienda, sino cuando lo comparamos, por ejemplo, con el régimen de la Caja, por ejemplo, es el mismo tema de la herencia, ¿verdad? Cómo son las reglas de sucesión de las pensiones. Usted sabe que aquí una pensión perfectamente puede durar 50 años, 60 años vigente, porque la persona, el beneficiario directo, la tiene durante un periodo determinado, pero se la puede heredar a sus hijos que perfectamente... Pero esas en unas pensiones que circunstancias usted me hace pueden cambiar. referencia son las 14 que habló doña Sí, sí, Sandra, o sí, también sí. tiene que ver los de la Caja son No, 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 no. parecidas, No, o los de las la del Poder Caja. Judicial han sido muy criticadas. También, pero aquí es... Aquí estas Juan son Diego Castro derechos. hace unos 15, 22 días estuvo haciendo planteamientos durísimos en relación a este régimen, que también se aprueba en presupuesto nacional. Yo no sé cuál es la Claro. diferencia que se hace, pero, Claro, pero claro. me dicen que este régimen es también un régimen con unas especificaciones y especialidades gourmet para quienes salen de ese. Es posiblemente de los tres el menos solidario y el más inequitativo. Por lo menos ese es mi criterio. Sí, sí. En el tema de desigualdad, que es otro de los puntos claves acá, efectivamente, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que cerca del 2% de los pensionados actuales, con cargo al presupuesto, absorben el 15% del monto pagado en pensiones. Y cuando nos vamos a los niveles más bajos, le damos vuelta. Es decir, 15% de los pensionados apenas están recibiendo el 2% de las pensiones. Entonces, no solamente es un tema financiero, es un tema de igualdad, de equidad. De decencia también. Doña Sandra, usted plantea el proyecto que va dirigido no a todas las pensiones, sino que van dirigidas a esas 14 que van sobre el presupuesto. ¿Me equivoco? En general sí, aunque también tenemos un proyecto sobre Poder Judicial. Ok. Pero las que yo he presentado fundamentalmente lo que tocan son los regímenes del presupuesto nacional. Y el que a mí más me preocupa, y fue el primero que presenté, precisamente fue para eliminar ese 30% de revalorización que tienen los exdiputados. Porque imagínense usted una pensión que fue dada antes de 1992, ¿verdad? De esa época o incluso de mucho antes, ¿verdad? Ahora revalorizándose 30% anualmente, el crecimiento es enorme, de ahí que hay pensiones de 10, 12, 15 millones de colones que han venido creciendo precisamente por ese 30% anual, cuando el resto de las personas revalorizan su pensión en acorde con inflación, con costo de vida. Entonces, como bien decía el señor viceministro, no es solamente un tema financiero, sino también hay un tema ético. Ahí, en mi criterio, lo que tenemos es una corrupción legalizada, porque todo está dentro de la ley, ahí no hay nada fuera de la ley. Esos son proyectos de ley que se aprobaron durante la década de los 80 y que no han sido modificados sino hasta ahora. De hecho, cuando se dio la gran reforma
del 92, ¿verdad? Si no me equivoco, que puso orden en muchos de los regímenes de Hacienda y que cerró muchos portillos, dejó por fuera esa concesión y la tenemos vigente al día de hoy. Cuando sale... Sí, que hay todavía un punto adicional. El régimen de diputados es el único que no se puede topar en estos momentos. ¿Que no se puede? Topar. Es el único que está exento de esa normativa, sí. El tema de los topes que ha sido también aquí... Eso seguro fue legislando en beneficio propio, me imagino, en algún momento. Posiblemente. Ahora, cuando yo le decía a doña Sandra un día de estos que estábamos en ese proyecto que arrancamos hace algunos días de Café y Palabras en radio, le decía yo a doña Sandra que cuando vi la noticia, y por eso quiero que ustedes les quede claro como televidentes, en los medios de comunicación, daba la impresión, por los titulares, que todo el mundo iba a salir fregado con sus pensiones, y no es así. El proyecto suyo es muy específico, sobre todo para el tema de las pensiones de Hacienda y el de diputados. ¿Por qué no lo comenta? También para que el televidente que tal vez está preocupado por su pensión se dé cuenta que no lo va a afectar. Sí, por supuesto. Ese proyecto afecta fundamentalmente a entre 180 y 200 exdiputados y sus descendientes, porque esa pensión se hereda tanto a los hijos como a las hijas, siempre y cuando no se hayan casado. O sea, no es por edad, puede ser un solterón. No, puede ser un solterón. Sí, exactamente, mientras no aparezca. Y de ahí que a veces uno dice, y mira, ¿por qué aquel o aquella no se habrán casado, verdad? Y ahí hay algo hasta anecdótico, porque originalmente el proyecto de ley protegía con esa pensión y esa revalorización a las hijas mujeres. Asumo yo que se hizo pensando en que era la que le tocaba a la mujer soltera que le tocaba quedarse cuidando al papá o a la mamá. Pero bueno, durante la década de los 90, un hombre, fue a la Sala Constitucional a decir que se sentía lesionado en sus derechos, con toda la razón. Pero lo que uno hubiera esperado es que la Sala Constitucional hubiera revertido el de las mujeres, porque ya en ese momento había una clarísima desigualdad de esa pensión con respecto a otras. Pero entonces, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue darle también la concesión a los hijos varones. Ahí es donde José Francisco dice que puede durar hasta 50 años vigente la pensión. Sí. Así es. Y volviendo al tema de lo que José decía, la mayor parte de las pensiones se heredan por hijos hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando, o los otros regímenes, los que estamos, digamos, bien controlados y mejor planeados. Exactamente, o a hijos con problemas de discapacidad que sí, evidentemente, merecen tener 100 años. La pensión de por vida. Pero estas otras no, siempre y cuando uno no se casara, podía seguir gozando, o puede seguir al día de hoy. De hecho, el Ministerio de Trabajo hizo un estudio que recién salió hace un tiempo, que decía que de acuerdo con las proyecciones que ellos habían hecho, ese régimen podía llegar a los 200 millones de colones, 200 mil millones de colones en un plazo de 30 años, una cosa así. De incremento, sí. Actualmente incremento. todas las pensiones rondan los, vamos a ver, 700 mil millones más o menos, considerando que también hay que pagarles aguinaldo, ¿verdad? Ahora, eso lo tiene redondeémoslo, 180 exdiputados, que quede claro. Sí. Pero el de Hacienda... Digamos, todo lo que es el régimen de pensiones, ¿verdad? Todos los 14, son más o menos 700 mil millones, y creo que eso anda por ahí de 60 mil beneficiarios. Pero en este caso, restos, la diputada Sandra Piz propone modificar este régimen de los exdiputados y el de Hacienda. Sí, exacto. Si mal no entiendo, que son 8.000 o 9.000. Bueno, vamos a ver, ese es muy concreto para los exdiputados. Ahora, hay otras modificaciones que tocan otros regímenes dentro de lo que se llama Hacienda Presupuesto. Por ejemplo, lo que señalaba el viceministro, el que puede pensionarse con lo que fue su salario.
usualmente la gente no se pensiona con lo que fue su salario, se pensiona dependiendo, ¿verdad? Hay diferentes modalidades, pero quien se pensiona con lo que fue el último salario del puesto, o sea, si una persona, si yo me pensiono hoy y fui ministra de ingeniera en el MOP, ministra, con buen salario. Me pensiono con ese mejor salario y además con todos los incrementos que ha tenido ese mejor salario. Entonces sigue funcionando como empleado. Exactamente. Exacto. Tiene reglas de empleado, exactamente. Tiene reglas de empleado, esa es la mejor descripción. Bueno, eso también lo estamos, es en otro proyecto, pero también se está modificando. Ahora, usted saca ese proyecto y saca el guante o el pañuelo blanco, y dichosamente la administración Solís Rivera, especialmente el Ministerio de Hacienda, recoge ese guante blanco para darle continuidad y para aprobarlo, más que hay una crítica sustancial sobre la administración Solís Rivera de no controlar los disparadores del gasto. Este es un tema de controlar también un disparador de uno de los gastos que tanto se habla con constancia. Mire, el régimen en su totalidad crece cerca de un 10-12% por año, en un país de una inflación del 5%, ¿verdad? Eso ya, digamos, lo posiciona como un elemento fuerte. Es disparador, ¿por qué? Porque es voluminoso, en primer lugar, y además crece de manera muy acelerada. Entonces, cumple los dos requisitos para que uno lo catalogue como un rubro de esta naturaleza. Además de esto, nosotros hemos hecho también proyecciones, porque no se trata solamente de ver el panorama actual. El régimen está quebrado, el régimen no lo salva nada. De cada 10 colones en pensiones que se pagan actualmente, 9 es vía impuestos. ¿El régimen te referís a esos 14? A los 14, sí. De cada 10 colones en pensiones que se pagan actualmente, 9 se hacen con impuestos y deuda y 1 por cotización. ¿Ok? La cotización que están haciendo las personas. Pero el régimen... 9 a 1. Sí, 9 claro. a 1, sí. Pero eso es dramático. Si me permitís, cuando hablamos de régimen contributivo, esa contribución es del 1%. Es decir, 1 de 9, ¿verdad? El otro es el régimen no contributivo, pero que es evidentemente para personas de estratos sociales muy bajos. Y que son pensiones muy pequeñitas. Son pensiones pequeñas, sí. Pero lo que se llama régimen contributivo, que la gente podría pensar que se contribuye mucho, no hay tal. De 10 colones, sí, porque 9, uno normalmente castiga al régimen no contributivo cuando uno dice que la gente que tiene una pensión baja en el régimen no contributivo es porque nunca se preocupó por contribuir y después el gobierno tiene que echar una mano. Exacto. Pero lo que ustedes me están planteando es que los que contribuyen tampoco están contribuyendo sustancialmente para justificar la pensión futura. Es que también un tema de la madurez ya del régimen, ¿verdad? Es decir, el régimen está cerrado, quiere decir que no admite gente nueva, sangre fresca, pongámosle así, ¿verdad? Y obviamente los que quedan después de 25, 30 años ya son personas que están pensionándose. La mayoría, digamos, de los afiliados actuales se van a pensionar, digamos, 10.000 en los siguientes, 12.000 maestros se van a pensionar en los siguientes 10 años, por ejemplo. Entonces, es un régimen donde la carga, del que cotiza versus del que cobra, está sesgada a este lado. Esto debió haber sido, digamos, resuelto hacía muchos años, porque la intención acá es crear siempre en los regímenes de pensiones un fondo. Yo voy poniendo las platas, usted va generando un fondo y administra el fondo. Cuando comienzan los retiros, usted agarra el fondo. Eso no se creó en este régimen. Entonces, claro, y no solamente doña Sandra, creo que este tema viene para atrás de hace muchos años. La no creación del fondo en su momento, 40, 50 años atrás, tiene ya las consecuencias porque los afiliados se convirtieron en pensionados y ahí es donde está el quiebre financiero del gobierno. Y además nos crece, le digo, 10-12% por año, y además el régimen, el último, probablemente se calcula que esté todavía, que tengamos que estar pagando esas pensiones por ahí del año 2060, 2065, por ahí anda la estimación de cuándo va a ser que cerremos el régimen como un todo. Entonces, ya que son muchos elementos de larguísimo plazo también que hay que contemplar acá. Claro. Yo nada más haría una salvedad, los regímenes, porque cuando decís uno me da la impresión de que es solo uno, no, son los 14, sí, que tienen disparidades entre ellos. 14 que tienen muchas disparidades entre ellos, así es.
Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, sí vale la pena que la gente tenga claro que en el 1992 se dio una gran reforma de pensiones que traslada a los nuevos pensionados a la caja. Es decir, ya las personas que Eso le pasó a mucha gente del magisterio. Eso le pasó a mucha gente del magisterio. Que hoy en día se arrepienten quieren mucho, volver. sí. Exactamente. Pero cuando José dice que es una población ya, digamos... que va de salida. Que va de salida, es porque a partir de 1992 se traslada, todas estas pensiones se trasladan al régimen de la caja. Y entonces los nuevos pensionados ya tienen las condiciones que impone el régimen de la caja. Pero no es cierto que en el régimen de la caja también se habla mucho, ahora que te oí a vos, José Francisco, hablar del tema, de que va a llegar el momento que tampoco van a tener financiamiento, que cada día crecen y crecen más y los ingresos que tiene la caja para pensiones no son suficientes. O sea, al final de cuentas son todos los regímenes los que están padeciendo el mismo defecto. Sí, bueno, el tema ha estado muy candente en los últimos años, inclusive ¿cuándo será ese año mágico, pongámoslo así, en donde el régimen comienza a ser insostenible? Ha sido sujeto de debate metodológico muy fuerte, inclusive entre la Caja, la SUPEM, ¿verdad?, que han tenido diferentes formas de medir esto. En algún momento se nos decía que era el año 2042, pareciera que ahora más bien anda en el 2027, etcétera. La SUPEM es del criterio que ya estamos viviendo, digamos,
esa transición hacia un régimen que cada vez tenga más complicaciones financieras, ¿verdad? No obstante que la tasa de cotización, recuerde, está aumentando 0.5 cada 5 años, entonces ahí hay un elemento que desahoga un poco el régimen, pero definitivamente, vamos, estamos en un país también donde las personas, la esperanza de vida es mayor, ¿verdad? Mayor de 80 años. Exactamente, estamos en eso, digamos. Ahora, ahí me surge una pregunta loca, interesante. A nivel internacional, en los estudios de pensiones, ¿qué se supone que sería justo que una persona, cuántos años debería gozar una persona de pensión? Hoy se pensionan a los 62, 65 años, más o menos, ¿verdad? Yo recuerdo en la Universidad de Costa Rica, un tiempo que trabajé yo, que había gente que se pensionaba de 37 años, de 42 años, era impresionante, pensiones juveniles. Pero con los estudios, con la esperanza de vida de 80 años que hay en Costa Rica, y usted que estudia el Ministerio de Planificación debe manejar esos números, ¿cuánto debería ser una pensión justa para alguien que ha trabajado una buena cantidad de años en su vida? 15 años, 20 años, 5 años, suponiendo que los va a vivir todos. Sí. ¿Cuántos? Bueno, creo que en este momento la estimación es 62 y 65 años en general. Yo tengo ahí algunos criterios distintos. A mí me parece que no es lo mismo, y en algún momento valdría la pena que habláramos de eso, no es lo mismo un trabajador del campo que un trabajador de la ciudad. No es lo mismo... Estar con aire acondicionado que llevando sol. Exactamente. Estar con una computadora que con un machete. Exactamente. No es lo mismo una mujer jefe de hogar que una mujer profesional. Entonces, a mí personalmente, y creo que es un tema al que valdría la pena entrarle en algún momento, digamos ahora ya, que es el régimen de la caja, ¿verdad? A cuáles son verdaderamente las edades justas y si la edad debe ser igual para todo el mundo. Yo tengo mis dudas. Antes la división era entre hombres y mujeres, pero a mí me parece que no es suficiente que sea solamente entre hombres y mujeres. Debería ser entre también en relación con el lugar, con las condiciones de vida, con las condiciones de trabajo. Creo que esa es una gran reforma. Son diferentes, volviendo al ejemplo, 8 años en el campo, que 8 horas que 8 horas en una oficina. Exactamente. Entonces también creo que ese es un tema sobre el cual tendremos que trabajar pronto. Ahora, a mí también me sorprendió y por eso quise traer este tema, porque me parece que es de los temas positivos en donde todos coincidimos. Las 9 fracciones, en apariencia están totalmente de acuerdo todos en este proyecto que usted planteó. Mire, yo creo que en general toda la Asamblea Legislativa ha manifestado su apoyo tanto a este proyecto como a otros que se han presentado. Incluso ahí andan dando vueltas algunos también que tocan al Poder Judicial. Uno es mío, pero también hay un proyecto de la Unidad Social Cristiana en donde lo que se pretende es ponerle tope también a las pensiones del Poder Judicial. Que sería lo justo, si se van a tocar estos 14, pues no debería quedar ese como en área de exclusividad. Yo creo que en ese caso no debería ser necesariamente un tope, porque a mí en lo personal me preocupa que eso pueda ser inconstitucional. Pero sí me parece que debe haber algo similar a lo del magisterio. El magisterio tiene lo que se llaman contribuciones solidarias. Y ellos aportan una cantidad que va para el mismo fondo de pensiones del magisterio. Al Poder Judicial se le ha intentado hacer modificaciones para que ellos también hagan una contribución solidaria y que esa contribución solidaria también alimente el fondo. No se está hablando de que se vaya para Hacienda ni para presupuesto nacional, pero bueno, el Poder Judicial no está muy satisfecho con esas propuestas. Ellos han propuesto su propia modificación que deja a las pensiones todavía en niveles muy altos. Desde hace varios años se viene manejando que el tope de las pensiones debería ser la suma de 10 salarios base, lo cual hoy anda alrededor de 2.400.000. Más o menos y medio lo podemos 2,5 millones. Y hay muchas sobre ese monto.
Hay montones sobre ese monto. Hay montones sobre ese monto, por supuesto, porque la interpretación que se le dio siempre a esa ley fue que esos 10 salarios, ese tope de 10 salarios era a la hora de conceder la pensión, ¿verdad? Se concedía la pensión más alta que se le concedía a un ciudadano era 10 salarios, los 10 salarios base. O sea, si en ese momento el salario base era 200,000, pues entonces eran 2 millones, etcétera. Pero lo que no quedó nunca claro es qué pasaba conforme se iba revalorizando la pensión. Entonces, evidentemente, se rompía esa regla de los 10 salarios. Ahora, oyéndolo a usted, porque me acuerdo cuando la administración Solís Rivera propuso un control sobre algunas pensiones y lo quiso hacer por decreto, sí, y se le hizo un berenjenal y se cayó porque era imposible hacer eso. Muchos de los que se vieron perjudicados en ese momento por esa disposición decían que era justo lo que les estaban pagando porque ellos habían cotizado por mucho tiempo sobre un salario de 4, de 5, de 6 millones de colones y que eso era justo. Lo oí yo en el espacio de la Universidad de Costa Rica, pensionados del magisterio que se sentían afectados. No dejan de tener razón en la medida que cotizan sobre ese monto y después les ponen un tope de 2,5 millones. ¿No hay ahí como un desfase en el planteamiento? En el caso del magisterio, yo sí creo que hay una cotización bastante más justa. Y el régimen del magisterio es un régimen mucho más solidario. El magisterio tiene una cotización que es del 75, o sea, es una cotización muy importante. Y las tasas que pagan. Y las tasas que pagan. Yo creo que el problema no está en el magisterio, está en otros regímenes. Y justamente una de las propuestas que hemos planteado es que algo similar a lo que tiene el magisterio lo tenga el Poder Judicial. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados.
así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Hay una duda también que me surge cuando te oí a vos, José Francisco, hablar del tema de las pensiones. Resulta que ciertamente cada día aumentamos, gracias a Dios, en Costa Rica, la expectativa de vida. Pero también es cierto que cada vez es menor la reproducción en nuestras familias. O sea, cada día ya no son las familias de 10, de 15 hijos, sino que cuando mucho, así ya un montón, son 3 hijos, normalmente son familias de 2 de 1. Eso me lleva a mí a pensar que la multiplicación, me corregí si estoy equivocado, la multiplicación de los pensionados tiene una multiplicación más rápida que de los que se incorporan a trabajar, la fuerza de trabajo. Ahí no también se va dando un desfase en pensiones. Lo digo porque en Europa he visto que las primeras medidas que se toman cuando hay una crisis, se llama Grecia, Portugal, España, es aumentar la edad de retiro. Sí, usualmente son, digamos, cuando los regímenes entran en crisis son 3 grandes medidas, ¿verdad? Aumentar la tasa, elevar la edad de retiro, ¿verdad? Y cortar la tasa de reemplazo. Es decir, ya no me pensiono con el 100 o el 80% de mis últimos 10 salarios, sino que ahora me dan un 60% o un 50%. Inclusive en regímenes muy maduros, los europeos tienen esta particularidad, algunas tasas de reemplazo son del 40%, ¿verdad?, de su salario. Esto es un problema porque de alguna manera presiona a que la gente no se quiera retirar. Es decir, si usted de repente tiene un salario de $1 millón y su pensión va a quedar en 450,000 colones, usted dice no vale la pena todavía retirarse. Y eso crea complicaciones. Pero además del tema de la natalidad, que usted bien menciona y que es claro uno de los elementos críticos a la hora de analizar el tema de pensiones, la sostenibilidad de las pensiones, hay otros elementos que presionan, por ejemplo la informalidad, ¿verdad? Es decir, la gente puede estar trabajando, pero si no se incorpora al régimen formal, digamos, a la parte formal del mercado laboral, hay gente que no está cotizando. Entonces, inclusive tenemos gente ya cotizando, gente que va a estar a punto de pensionarse, pero que no es reemplazada por cotizantes, trabajadores cotizantes formales. Y eso también termina teniendo. Que al final de cuentas funciona como una pirámide, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Los que están más jóvenes son los que están pagando la pensión y los que la están disfrutando en ese momento. Exactamente. En este tema que le va a plantear ahora doña Sandra, usted es experta, sin dudarlo, después de haber pasado por planificación. El tema del empleo. ¿Va ligado el tema del empleo totalmente al tema de las pensiones? Mire, el tema del empleo va ligado a todo y evidentemente, sin duda alguna, el tema de las pensiones, porque, bueno, usted se pensiona de acuerdo si es funcionario público, si es funcionario privado, en fin, los regímenes de Costa Rica previó durante sus reformas de los años 40 la posibilidad de un retiro digno, de un retiro que le permitiera a la persona continuar en sus años de vejez con un nivel de vida similar al que había tenido durante sus años activos. Entonces, evidentemente que el tema de empleo y el tema de pensión son 2 temas que están usted peleando totalmente ligados. Y uno, decir, y ahí entran muchos otros temas, entra incluso el tema de la cesantía, en donde incluso hay grandes diferencias entre el sector público y el sector privado. El sector privado tiene una cesantía generalizada, de acuerdo con el Código de Trabajo, de 8 años, ¿verdad? En tanto que el sector público
El gobierno central tiene 8 años, pero si usted se va a las instituciones autónomas, pero hay unas de 20. por convenciones y colectivas. algunas quisieron llegar hasta por 25. convenciones colectivas, tenemos instituciones de 20, de 25 y algunas cuantas, especialmente municipalidades, que ni siquiera tienen tope. Voy a tocar un tema y seguro más de uno me va a brincar al otro lado. Yo digo los sindicatos siempre pelear tanto y hablar tanto de la desigualdad social que hay en Costa Rica, de el índice de Gini, pero yo siento que los sindicatos han promovido en algunos aspectos, porque todas esas convenciones colectivas y todo eso que usted me plantea son generadas en la mayoría o en todos los casos desde el sector público. Por un día de estos también oía al presidente de la República cuando planteaba, al Ministerio de Hacienda, leía un documento en donde decía, y vos que estás ahí, José Francisco, de que no iban a permitir, o que pedían que para el 2015 el aumento salarial fuese un punto menor de la inflación. Eso sonaba muy bien, pero el año pasado no lo hizo el gobierno. El año pasado el gobierno superó la inflación con un aumento al sector público. Entonces yo me acuerdo que hice un programa aquí en relación a todos estos temas y decía yo que parece que estamos en dos sociedades, porque el gobierno estaba de acuerdo en un 1, un 2% para el sector privado de aumento, pero casi 5% para el sector público. Entonces, desde las mismas decisiones de la administración pública se empiezan a generar las desigualdades en la sociedad. No. No sé por dónde quiere comenzar. El tema de las convenciones colectivas claramente lo ha documentado inclusive la administración anterior en algunos estudios que hizo Mideplan, donde un puesto de secretaria, por ejemplo, puede tener 3 salarios diferentes con la misma función, que es el tema. No está en la diferencia salarial per se, sino que si yo hago lo mismo bajo un mismo patrono, que es el Estado, ¿por qué estoy recibiendo 3 posibilidades de salario tan distintas? Trabajadoras que tal vez están recibiendo 250,000 colones de salario, pero si esa misma persona se va a la entidad X, que tiene convenciones colectivas, que tiene otros beneficios, por hacer exactamente lo mismo va a ganar 750,000 colones. Pero hasta ahí me estás dando la razón en las desigualdades generadas desde el sector público. Exacto. En el tema salarial es más complicado, porque el año pasado la inflación se disparó a 4.14 durante el primer semestre. ¿Te acuerdas aquel tema del tipo de cambio? Hubo algunos ajustes de precios, etcétera. Y la negociación que está establecida con los sindicatos del sector público es que se negocia a partir de costo de vida, es decir, acumulación inflacionaria. Ahí es, digamos, una regla diferente de la que prevalece para los funcionarios, para los trabajadores del sector privado. Una norma institucional que también podría ser sujeta de discusión, al menos, ¿verdad? Si realmente deberíamos seguir planteando. Pero utilizando los conceptos, aquel concepto de que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, me parece que aquí hay algo sin sustento a la hora de que el sector público siempre sale muy beneficiado en momentos y el sector privado no. Debería ser, me parece que igual el trato. Ahí yo quizá tengo alguna pequeña discrepancia. Yo creo que el primer aumento salarial que se hizo durante esta administración se hizo no sobre el salario base, sino sobre el salario base más todos los pluses. Creo que por eso fue que que tuvo un costo tan alto. Porque hay una cosa importante, el salario en el sector público, estoy hablando en el sector público, es prácticamente igual para todas las instituciones. Un puesto de secretaria son 250, 300,000 colones, trabaje en el ICE, trabaje en el Ministerio de Trabajo o trabaje en la Asamblea Legislativa. La gran diferencia se da en lo que se llaman los pluses salariales, las retribuciones adicionales al salario, que de acuerdo con la Contraloría son más o menos el 50% del salario. O sea que una parte... en el servicio civil está establecido un salario igual para todos. Digamos que es igual para todos. El que lo termina tirando para arriba son las convenciones colectivas. No solo las convenciones colectivas, realidad, porque en muchos casos son reglamentos, en muchos casos son acuerdos de junta directiva. Hay montones de cosas. Esos son mucho más fáciles de aprobar. Son mucho fáciles y muy poco transparentes, porque se van de un día para el otro y nadie se dio cuenta del aumento que se hizo. Entonces, no es solamente la convención colectiva, sino cualquier otro instrumento que se utilice y en muchos casos se dan sin que la gente se dé cuenta. Entonces, lo que nosotros pensamos, y hace unos días hicimos una propuesta de ley,
es que hubiera una regulación sobre eso que se llaman las retribuciones adicionales al salario. ¿Cuáles son esas? Las anualidades, la dedicación exclusiva, la disponibilidad, la capacitación, los puntos de carrera profesional, por carrera profesional, etcétera. En donde en las autónomas, fundamentalmente en las descentralizadas, en las autónomas, son totalmente distintas de lo que son en el gobierno central. En el gobierno central una anualidad es más o menos del 2% anual. O sea, usted se gana una anualidad que es del 2% de su salario. Pero en el por INSS, default, hablábamos fuera del bueno, micrófono, sí, que no hay pero una evaluación. ahora le digo esa otra parte que es peor todavía, pero en el gobierno central esa anualidad es de un 2%, más o menos. En el INSS, en las universidades, en algunas municipalidades, anda entre un 5 y un 7%. Inclusive entiendo que en el INSS hay funcionarios con 10% de anualidad. Con 10% de anualidad. Si usted compara, y si uno se mueve en el sector público, lo jala de una institución a otra. Exactamente. El número de años. El número, porcentaje. exacto. Sí, el número de años. Exacto. Porcentaje si te lo ganas en una Ahora, institución. Cierto. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las anualidades? Las anualidades son una expectativa de derecho, no son un derecho adquirido. Yo la anualidad me la gano de acuerdo con mi trabajo y la evaluación que se hace de mi trabajo anualmente, ¿verdad? Así es como debería ser. Sin embargo, las anualidades se han convertido en... Ese fue un tema que presentó el diputado Solís, ¿verdad? En algún momento, ahora en la discusión del presupuesto. Él trató de hacerlo vía presupuesto, lo cual era muy complicado. Pero aquí la tesis es que uno no debería ganarse una anualidad si no ha sido técnicamente evaluado su trabajo. Porque en este momento el 99% de los funcionarios públicos tienen o tenemos anualidades automáticas. Yo siempre he dicho que uno en el sector público gana más por viejo que por bueno, porque las anualidades se van... En el sector privado hay que ser bueno, porque si sos malo no hay aumentos. Y entonces ni siquiera trabajo. Ese tipo de pluses salariales no se trata de quitarlos, pero sí se trata de que sean concedidos acorde a principios técnicos de evaluación de funcionamiento. Actualmente eso no sucede. Y entonces ahí es donde yo pienso, José, que está el gran desorden. Esos dos temas, tanto el empleo como las pensiones, son uno de los que se llaman disparadores del gasto. Y que ustedes en el gobierno los han estado atacando para que lo corrijan, que hay que, en honor a la verdad, es un tema viejo que viene ya arrastrándose y no se ha hecho nada al respecto, pero para bien o para mal les toca a ustedes ahora. En el tema de los pluses, efectivamente, hay mucho mito alrededor de eso. Mire, la dedicación exclusiva, por ejemplo, es un acto, es un contrato donde el jefe, patrono, perfectamente puede decir, mire, este año yo no lo voy a ocupar a usted para que esté aquí a tiempo completo. De por sí, el salario que a mí me pagan es para que yo esté de 8 a 4, ¿verdad? Y adicionalmente me dan un 55% para que yo no trabaje en ningún otro lugar. Bueno, perfectamente podría haber una decisión interna de cada ministerio, ¿verdad? De decir, mire, a esta gente yo no la voy a ocupar a tiempo completo, pero la voy a ocupar aquí a jornada completa, pero pueden trabajar libremente en otra cosa. Mucho depende también de la naturaleza de las funciones. Ese es un tema que también hasta ese punto ha sido distorsionado, porque se cree que todos los profesionales que entran al gobierno tienen que ganar dedicación exclusiva. Pues un antropólogo, un politólogo que está trabajando en cuestiones administrativas y le pagan dedicación exclusiva. Sí, pero no es un tiene que. No es un tiene que, eso deberían ser contratos anuales. Por eso, cuando a mí a veces los sindicatos me han dicho que estamos tocando derechos adquiridos, yo digo, no, un momentito, hay derechos adquiridos que en este país son intocables, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay otros que son expectativas de derecho. Sí. A mí me hacen un contrato por disponibilidad este año, porque la institución en la que yo trabajo necesita que yo esté disponible las 24 horas del día, pero resulta que el año entrante no me necesitan las 24 horas del día a cuenta de que me van a pagar disponibilidad. Entonces, esas cosas que se dan una vez y se siguen dando para sécula y que además entre una institución y otra
se paga de distinta manera. La disponibilidad en unas instituciones se paga con un porcentaje, en otras se paga con otro, y entonces hago una consulta. En el tema de los exdiputados y pensiones es obvio que ahí no va a ingresar nadie más y que las disposiciones que se tomen van a tener que se van a aplicar a esos 170 personas que están ahí en ese régimen. Pero en el caso de Hacienda, las decisiones que se tomen con el proyecto que usted presenta, ¿es retroactivo o es para la gente que empieza a ingresar a ese régimen? Hay varias modificaciones y actualmente estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y de Hacienda, porque hay cosas que son a futuro, pero hay otras cosas, y en eso estamos en una discusión a ver a qué se llega, que se pretende afectar situaciones actuales, y ahí es a donde, por lo menos desde nuestro punto de vista, es complicado. Hay que caminar ahí con cuidado. José, nos quedan 2 minutos. Este trabajo que estamos haciendo en conjunto y donde también el gobierno va a presentar un proyecto que busca, digamos, de alguna manera hacer complemento a todo este esfuerzo que ha hecho la diputada Pisk, busca unificar todos estos criterios que hemos dicho, y esto creo que es una de las ganancias, ¿verdad? Ya no va a ser que este se pensione de una forma y no, las tasas de cotización se uniforman, las tasas de reemplazo se uniforman, ¿verdad? Ya no es aquel con 100 y este con 80, y hay una estandarización, por así decirlo, para ahora sí hacer un régimen. Son 14, pero con una sola regla, ¿verdad? Esto es importante a considerar. Lo otro es que financieramente el impacto posiblemente no lo veamos tan inmediato como queremos. Hay que esperar que maduren muchos de estos proyectos, ¿verdad? Muchas de estas leyes, pero el paso es necesario darlo, ¿verdad? Posponer va a ser que entonces dentro de 4 años venga otro gobierno a enfrentar los mismos problemas, digamos, que hemos venido acumulando durante décadas y que, digamos, hoy les ha llegado la hora, para ponerlo así. Entonces me parece que estamos en un buen ambiente político. Yo siento que hemos trabajado de una manera bastante. Yo quiero felicitarlos, porque yo desearía estar haciendo muchos programas en donde gobierno y adversarios coincidan, donde el gobierno, representado por vos, recoja un guante del adversario político que tiene gran experiencia, gran conocimiento del tema, porque al final de cuentas estos temas nos benefician y son responsabilidades de todos. Agradecerles a ambos la presencia. Se nos fue el tiempo rápido porque estuvo sabrosa la conversación, pero va a estar mejor la cena. Gracias. A ustedes agradecerles su presencia, como siempre, permitirnos ingresar a esos espacios privados, tratar de llevarles política con P mayúscula a sus casas. Nos vemos en 8 días, y si quieren recomendar este programa o repetirlo, mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, y en YouTube ya lo tendrán. Un abrazo a la distancia, gracias.